Hay una serie de personajes que nos habla este capítulo 1. Elimelec, su nombre significa Dios es mi rey. Noemí significa dulzura. Malón, uno de los hijos de ellos, su nombre significa enfermizo. Y Kelión significa decaimiento. Ellos son una familia que son de Belén de Judá, como nos dice Ruth. Y Belén de Judá es algo que vamos a tratar más adelante, pero es muy curioso que en el original Belén de Judá, Bet-Lehem significa casa del pan. ¿Y ellos por qué se tienen que ir de Belén de Judá? Porque había ¿qué? No había pan en la casa del pan, había hambre. Y ellos son una familia de Belén de Judá que salen desplazados prácticamente, porque en su ciudad había hambre, no había comida. Cuando estaba leyendo este pasaje, y cada que leo este pasaje no puedo dejar de pensar en las personas que un día tuvieron que salir del campo, desplazados por la violencia, para llegar a una ciudad. Perdieron todo, dejaron todo en el campo, llegando aquí buscando nuevas esperanzas. No puedo dejar de pensar en una situación que vivió Colombia por allá en los años 70, donde muchos colombianos se fueron para Venezuela. No sé, pues algunos yo creo que no habíamos nacido, otros habían nacido ya o estaban muy pequeños, pero por allá en los 70 muchos colombianos se fueron para Venezuela, porque Venezuela, un país próspero en ese tiempo, y había buenas condiciones para irse un colombiano para allá. Pero también pienso en la situación de mis hermanos venezolanos. Tenemos 3 en medio nuestro: Ira, Feniel y Sergio. 4, nuestra hermanita, perdón. Tenemos 4 venezolanos en nuestra comunidad, y también pienso en ellos, también pienso en su situación, de cómo les ha tocado salir, donde tenían todo ustedes en Venezuela, casa, estaban con sus familias, un buen empleo, estudio, pero tuvieron que dejar todo allá para buscar una esperanza. Y eso es el tema, como les dije, que vamos a tratar esta mañana: cómo se mantiene la esperanza en medio de la crisis. Estaba leyendo un artículo en El Tiempo y justo estaba tratando de los venezolanos, de los colombianos que se fueron para Venezuela en los años 70. Yo quiero leerles un poquito de lo que decía el artículo. Dice: el proceso migratorio de colombianos hacia Venezuela se dio fundamentalmente a partir de los 50 y 60, pero con más fuerza en los 70, cuando ocurrió el boom petrolero. Todos sabemos que Venezuela es un país petrolero, ¿cierto? Entonces en ese tiempo hubo el boom del petróleo y muchos colombianos dijeron: aquí fue, nos vamos para Venezuela. Dice: hubo una elevación del ingreso per cápita y en general de las condiciones de vida de los venezolanos. Los colombianos migraban por la situación económica y por las condiciones de vida en Venezuela, tanto asistenciales como educativas, que con un sistema público garantizaba el acceso a todos los residentes al país, sin importar del país que fueran. Salir de la tierra, o salir de tu tierra, salir de un lugar donde tengo todo, para llegar a un lugar donde probablemente no conozco a nadie, donde tengo que empezar de cero, va a ser difícil para cualquier persona o para cualquier familia. Siempre va a ser difícil. Y este es el caso que está viviendo Elimelec y su familia. Ellos tienen que salir porque, como lo dice el texto y como lo dije anteriormente, hay hambre en la tierra, hay una fuerte crisis económica y les toca salir. Y ellos tienen ese desafío de mantener la esperanza en medio de la crisis. Ahora, piense cuál ha sido su crisis. Tal vez usted no ha salido desplazado, tal vez usted no ha tenido que dejar ciudades o países, pero sé que usted probablemente en algún momento tuvo que dejar muchas cosas por alguna crisis, y quiero que piensen en eso a lo largo de esta enseñanza, porque quiero que estemos conectados a lo largo de esta reflexión. Entonces ellos se van intentando mantener, o están en los campos de Moab intentando mantener la esperanza en medio de la crisis, una esperanza que según lo que leímos parece caerse a pedacitos, porque empezaron a suceder cosas que ellos tal vez jamás pensaron que iban a pasar. Entonces, vuelvo y repito, la pregunta con la que vamos a marcar esta enseñanza es:
¿Cómo mantener la esperanza en tiempos de crisis? Punto número 1, si está apuntando, apunte por favor. ¿Cómo mantenemos nuestra esperanza en medio de la dificultad y de la crisis? Ser conscientes de lo inesperado. Elimelec se muere y pasan 10 años y los hijos de Noemí también. Es una situación desgarradora, de esas que a uno lo dejan fuera de base, o sea, esas que uno no está esperando. Yo me voy para los campos de Moab porque allá hay una buena economía, pero llego, pasó un tiempo, supongo yo, y pum, se murió Elimelec. Dios es mi rey. La esperanza de una mujer en su esposo se muere. Queda Noemí con sus 2 hijos. Pasan 10 años y mueren sus hijos. Decaimiento y enfermizos se mueren. Creo que estaban muy enfermos para que se hubieran muerto tan rápido. Estos son cosas que no, o sea, que nos agarran tan fuera de base que ni siquiera nos dejan hacer planes de contingencia. Como que bueno, vamos a hacer eso, pero sabemos que de pronto pueden salir las cosas mal y nosotros tendemos como humanos a creer que siempre todo nos va a ir bien, ¿cierto? Y hay algo, yo no quiero que me malinterpreten con lo que voy a decir, pero yo una vez escuchaba a alguien que dijo: yo soy hijo de Dios y por ser hijo de Dios tiene que salirme un trabajo, tiene que pasarme esto, tiene que pasarme aquello. Y yo le dije: wow, yo soy hijo de Dios, pero tengo que esperar aún cosas que no son tan agradables. El pastor hace 15 días nos predicaba sobre los desiertos, no en los que nos metemos nosotros, sino en los que nos mete Dios. Esos son el tipo de cosas que muchas veces no esperamos que nos suceda. Corría el año 2000, enero, Cartagena, playa, brisa y mar, con mi familia, unos amigos, vacaciones. Yo tenía 8 años, 9 años más o menos. Estábamos contentos disfrutando un tiempo de vacaciones con mi familia. Y mi papá, ¡pum!, colapso de salud de una vez. Dijimos, bueno, pues los que estaban cerca de nosotros y nuestros amigos dijeron: de pronto comió algo que le cayó mal, de pronto es el clima, de pronto es la arena, de pronto es el agua del mar, de pronto cualquier cosa. Mi papá lo llevan a la clínica Salud Cop en Cartagena, le hacen una serie de exámenes, pero nadie estaba preparado para lo inesperado. El diagnóstico médico fue: don Carlos Julio Moncada Duque, usted tiene leucemia. Una situación que nos agarró desprevenidos y que uno no se espera eso en tiempo de vacaciones. Uno en tiempo de vacaciones espera es que todo vaya bien, buscar el bloqueador para no quemarme y tal, y que la camiseta, y que la ropa, y que la chancla, y que la arena. Pero uno no espera que nadie se le enferme, y mucho menos de cáncer en la sangre. Esa fue la situación que yo viví cuando estábamos allá. Y que no estábamos preparados para eso, absolutamente no estábamos preparados para eso. Por eso es necesario que nosotros, independientemente de cuál sea nuestro plan, de cuál sea nuestro proyecto, tengamos en cuenta que lo inesperado puede pasar, que tal vez el negocio que queremos emprender o que estamos emprendiendo va a tener dificultades, que quizá la familia que estamos evangelizando va a llegar un momento donde va a decir: no, ya no queremos que nos evangelicen. Debemos ser conscientes de que en cualquier momento puede pasar algo. No necesariamente se nos tiene que morir alguien. Algo nos puede pasar, algo que no estemos esperando nos puede ocurrir. Y yo creo y estoy muy seguro que Noemí no estaba preparada para eso. Yo lo que creo es que ella había puesto su esperanza en que en los campos de Moab iban a encontrar comida para subsistir, iban a encontrar una nueva esperanza, un nuevo motivo para vivir, una vida lejos de la crisis de su ciudad, una vida lejos del hambre, lejos de una crisis económica. Pero con lo que se encuentra ella es que la crisis toca en cualquier momento, en cualquier lugar, sin importar color de piel, sin importar estrato, sin importar nada. Y es en esos momentos donde uno cree y donde uno ve cómo el mundo se nos viene abajo. Yo quiero que me acompañen a Santiago capítulo 4 del 13 al 15, y cuando esté ahí me puede decir un fuerte amén para saber que estamos en la lectura y que estamos sintonizados con el pasaje.
Lo tenemos, Santiago 4 del 13 al 15. Está en pantalla, Manu, ya. Gracias. Dice la palabra del Señor así, Santiago 4 del 13 al 15. Vamos ahora, los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Debemos estar preparados para lo que no esperamos. Y pidámosle al Señor que nos ayude a estar preparados para lo que no esperamos. Porque muchas veces soy un inexperto en eso, porque pienso que todo va bien. Estudié para el examen. El martes estudié para un examen. Llegué al examen, me salió en el examen todo menos lo que había estudiado. No me salió lo que esperaba. Qué pena. Pero estemos preparados para lo inesperado y que el Señor nos ayude para que estemos preparados cuando lleguen esos momentos de dificultad, para que cuando lleguen esos momentos de dolor. Entonces hasta aquí podemos decir que es necesario, es muy importante que estemos preparados y seamos conscientes de que cualquier cosa puede suceder, de que cualquier cosa puede pasar. Debemos vivir sabiendo que no importa cómo estemos, que puede pasar lo que sea, y que si estamos preparados para cualquier cosa, va a ser más fácil poder mantener nuestra esperanza en momentos de dificultad. Entonces, primer punto para mantener nuestra esperanza en medio de crisis, de los momentos de crisis, es ser conscientes de lo inesperado. Segundo, ¿cómo mantener nuestra esperanza en tiempos de crisis? A través de otros. Hace mucho, creo que fue hace más de un año, que yo predicaba sobre la importancia de tener a alguien al lado. Son mejor dos que uno, nos dice la palabra del Señor. Y el mundo parece que se le está viniendo encima a Noemí. La verdad, ella quedó sola, pues se murió su esposo y sus 2 hijos. Pero el texto nos dice que sus nueras le dijeron: hey, aquí venimos nosotros, nos vamos a quedar contigo. Versículos 8 al 10 del capítulo 1 de Ruth. Le dijeron: queremos ir contigo, queremos que tu pueblo sea nuestro pueblo y que tu Dios sea nuestro Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta de Ruth ante esa propuesta? ¿Qué les dijo ella? Él les dijo: no, regresen a sus casas, váyanse, ojalá el Señor tenga misericordia de ustedes. Pero yo me quiero ir sola, o sea, no me acompañen. Es normal, ella estaba vieja ya. Si estas dos pensaban que de pronto Noemí les podía dar otros 2 hijos, tenían que esperar mucho tiempo para que crecieran. Y ella les dice eso: yo ya estoy vieja, no les puedo dar más hijos, y si aún pudiera, tienen que esperar mucho tiempo. Regresen a su pueblo. Inicié hablando de los colombianos que un día se fueron para Venezuela, ¿cierto? Ya han pasado casi 40 años, desde los 70 más o menos. Yo tengo familia que se fue un poco después para allá. Mi familia comerciaba, mi familia es zapatera. Mi familia comerciaba, pues comercia todavía con zapatos. Cuando vendían para Venezuela era lo mejor, pero las cosas suceden y llega lo inesperado y uno se daña, se entristece, piensa que el mundo se le está viniendo encima porque la crisis llegó. Mi tío, cuando empezó el tiempo de crisis en Venezuela, perdió en un negocio, eso fue hace mucho tiempo, y yo creo que ustedes comprendan la cantidad de ese tiempo de dinero. Perdió 100 millones de pesos en ese tiempo en un solo negocio, y ahí ¡pum!, la familia se vino para abajo. La crisis empezó a subir, la economía empezó a bajar, ya no era como antes, y nadie estaba preparando eso, nadie estaba esperando crisis. También recuerdo que ya hace
como 3 años, en 2015, en agosto, estoy casi seguro que fue en agosto del 2015. Recuerdan que a unos colombianos que estaban viviendo en la frontera venezolana los deportaron porque el gobierno de Maduro los consideró paramilitares. Era un pueblo de colombianos que se habían ido para allá a vivir. Yo estoy seguro que había muchos venezolanos, pero en ese caso los colombianos fueron los afectados. Más o menos cerca de 1.100 personas tuvieron que regresar de allá, donde llevaban mucho tiempo viviendo. Vi el testimonio de una señora que decía: llevo 40 años viviendo acá, me considero venezolana y me están sacando. Los estaban sacando de su casa, les destruyeron sus casas. Y recuerdan también que hace poco enviamos una ayuda a Venezuela, ¿cierto? A la iglesia venezolana. Pues una de esas familias se vio afectada porque en la iglesia que ellos tenían, la iglesia se las iban a tumbar. Y por pura misericordia del Señor no pasó. Pero a muchos vecinos de donde estaba la iglesia les tumbaron sus casas y ellos tuvieron que regresar a Colombia. Y a mi iglesia en Cúcuta llegaron cerca de 10 familias más o menos, que estaban, o sea, con la esperanza por el suelo. O sea, ellos no les importaba que estaban en un país o que estaban en su tierra nuevamente. Ellos estaban mirando lo que habían perdido, su casa, su familia. Los habían separado porque a muchos los habían metido presos y otros pudieron salir corriendo y otros fueron deportados. Pero aquí es donde la esperanza se mantiene cuando tenemos a alguien al lado. Ellos llegaron a la iglesia y la iglesia se convierte en esa Ruth que no deja solo a los deportados, que no deja solo a Noemí. Aunque ellos estaban desesperanzados, estaban desgarrados, muchos pensaban que su vida ya no tenía sentido, porque habían tenido que dejar todo por la situación que había pasado. Tener que llegar a Colombia, tener que llegar a Cúcuta, emprender una nueva vida, trabajar. Muchos trabajaron en semáforos, muchos regalaron su trabajo y esa era la realidad, por subsistir y por poder subsistir. Pero la iglesia se convirtió en esa Ruth que no dejó solo a Noemí, y nosotros el año pasado nos convertimos en Ruth que no dejó solo a los Noemí. Nosotros no los vamos a dejar solos. Quizá ustedes son Noemí ahorita, o todos los que han pasado por situaciones difíciles. Quizás algunos han tenido que dejar sus casas, no sé, pero no los vamos a dejar solos. Cualquier cosa ha hecho la iglesia, los pastores se han inventado cualquier cosa para no dejar solo a nadie. Aún a mí, que vengo de otra ciudad, a mí no me han dejado solo tampoco, y a ustedes no los vamos a dejar solos, jamás los vamos a dejar solos. Pero la situación de los colombianos que regresan a Venezuela es que están pasando de lo dulce que tenían su casa, tenían su familia, a lo amargo, donde perdieron todo. Y la historia del capítulo 1 nos cuenta que Orfa regresó a su tierra, ¿cierto? Orfa se fue para su casa, pero Ruth le dijo a Noemí: no señora, yo me quedo con usted. ¿Y qué dijo Noemí? Bueno, ya no le insisto más, quédese si quiere, eso es problema suyo. Y yo los invito en casa a que puedan leer todo el libro de Ruth, porque cuando leemos todo el libro de Ruth y en un marco general nos podemos dar cuenta que este punto de que a través de otros nuestra esperanza se mantiene, se hace más evidente, porque es a través de Ruth que más adelante llega la redención para una mujer que no tenía esperanzas. Capítulo 4, versículo 17 de Ruth. Noemí había perdido todo, había perdido la esperanza, había perdido sus hijos, pero el Señor usa a Ruth para restaurar lo que perdió ella y para restaurar la vida de su suegra, para restaurarle. Ella había quedado sola, sin hijos, viuda. Y mira lo que dice Ruth capítulo 4 versículo 17. Dice: Ruth ya había sido redimida por vos y tiene un hijo. Y le dicen las vecinas le dieron nombre a las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Y mira lo siguiente: este es el padre ¿de quién? De David. Una mujer que había perdido todo,
es redimida y ahora a través de ella, de su linaje, nace el rey David, el que más adelante se convertiría en el rey David. Entonces, como iglesia los animo, o nos animamos, más bien me animo a mí también, que cuando veamos a alguien que esté pasando por un momento de crisis, nos acerquemos. Uno dice, pero es que yo casi no hablo con esa persona. Acérquese, hable, sáquele conversa. No se trata de chismosear. No es, Angélica, te lo cuento, pero solo para que oremos. No, no es eso. Te acercas a alguien, le preguntas cómo estás viviendo, qué está pasando con su vida, y es ahí donde puedo con él orar y mirar si yo puedo hacer algo más allá de una oración. Lo digo, la iglesia se ha preocupado mucho por nosotros, porque aparte de más de una oración, muchos de ustedes traen a la canasta del amor arrocito, galletitas, mantequilla, sal, azúcar, y de eso que llega ahí es para beneficiar y para decirle a alguien que está pasando por un momento difícil: hey, no te vamos a dejar solo, hay alguien que está aquí contigo y te vamos a ayudar. ¿Qué tal si le da un fuerte aplauso al Señor por su misericordia? Amén. Entonces recordamos cómo mantenemos nuestra esperanza en medio de la crisis. Número 1, siendo conscientes de que cualquier cosa puede pasar. Y segundo, a través de otros. A través de otros nuestra esperanza se ayuda a mantener en medio de la dificultad. Punto número 3, cómo mantener nuestra esperanza en medio de la crisis, reconociendo que Dios es soberano, reconociendo que a Él nada, absolutamente nada se le sale de control. Mira, Noemí dice en el versículo 21, y es muy importante lo que dicen en el capítulo 1, versículo 21, dice: yo me fui llena, pero ¿quién la hizo regresar con las manos vacías? Dice: el Señor me trajo con manos vacías. Y yo creo aquí que Ruth está reconociendo la mano y la acción soberana de Dios en medio de su crisis. Noemí está reconociendo que Dios es soberano y que Él obra de acuerdo a su voluntad, porque Él es todopoderoso, también nos dice el versículo 21. Reconocer que Dios tiene control, aún en nuestros momentos de crisis, también nos va a ayudar a mantener la esperanza en tiempos de crisis. Iniciando el capítulo 1, Noemí sale de su tierra porque hay hambre. Llega a una ciudad donde se le muere su familia. Luego en el versículo 6 dice que ella oyó que el Señor había visitado a su pueblo. Y en el versículo 22, después de que ella reconoce en el versículo 21 la acción soberana de Dios, nos dice el versículo 22 que regresaron a Belén cuando comenzaba la siega de la cebada. Noemí se va a Belén porque se va de Belén porque había hambre, pero ahora el Señor la trae cuando empieza el tiempo de la cosecha. Se va porque en Belén de Judá, en la casa del pan, no había pan, pero ahora regresa porque el Señor ha visitado a su pueblo. Hay esperanza en medio de la desesperanza. Hay esperanza para Venezuela. Yo lo creo, independientemente de lo que digan los estadistas, lo que diga la política, lo que diga una cosa, yo creo que hay esperanza para Venezuela. Yo creo que hay un Dios que va a hacer justicia. Y vamos a orar. Y una de mis responsabilidades ha sido orar por Venezuela, porque también tengo familia allí, porque un día visité a ese país y me encantó porque todo era barato. ¡Wow! ¡Qué locura! Ir a hacer mercado a Venezuela hace 4 o 5 años atrás era la locura. Lo que tú comprabas aquí con 70,000 o 100,000 pesos, allá te podías traer 2 o 3 veces más. Esa era la realidad de Venezuela. Imagínense antes, cuando había más abundancia. Y me duele, y por eso me he puesto como tarea orar por Venezuela también. Porque me duele, porque crecí a 10 minutos de la frontera, crecí con venezolanos, aún siendo colombiano, y siento a Venezuela también como mi país.
Y por eso me duele, y por eso oro por ellos. Por eso sé que en medio de la crisis Dios va a responder, porque Él es soberano, porque Él tiene control de todo. Recuerdo que a eso de los 16 años, 5 años después de la muerte de mi papá falleció cuando yo tenía 10, 11 años. Bueno, falleció después de la leucemia, duró 4 años con nosotros y se lo llevó el Señor. Pero después de 5 años de su muerte, logré comprender el propósito de por qué se había muerto. Logré comprender qué era lo que había pasado y por qué el Señor se lo había llevado. Estoy más que convencido y estoy completamente seguro que Dios se lo tuvo que llevar para poderle dar la salvación que Él no iba a alcanzar estando vivo. Porque eran muchos los obstáculos familiares especialmente que impedían que Él se acercara al Señor. Y comprendí, y hace poco hablaba con mi hermanito Fiber, él tiene 18 años, cumplió 19 el 30 de diciembre. A él es el que más duro le ha dado la muerte de mi papá. El menor no tanto porque él no compartió con él. Él nació 5 meses después de que mi papá falleció. Pero al del medio le ha dado muy duro. Y él fue el que me hizo comprender el propósito de por qué mi papá había muerto. Y él me dijo lo siguiente, me dijo: Yair, estoy contento porque hoy fui a la iglesia. Bueno, él no estaba yendo a la iglesia. Me dijo, porque fui a la iglesia y el Señor me dijo que Él se tuvo que llevar a mi papá porque Él lo tenía que salvar. Porque si Él se quedaba viviendo, Él no iba a ser salvo. Y aún en medio de su crisis, en la crisis de mi hermano, el Señor trajo esperanza y le hizo ver ahora, 14, 15 años después de su muerte, por qué se lo llevó. Y estoy más que convencido que ese fue el propósito grande del Señor. ¿Ha sido difícil? Sí, ha sido muy difícil. Vivir después de la muerte de mi papá no ha sido fácil, pero estoy seguro que ha sido parte del plan de Dios, parte de su acción soberana. Creo que si mi papá estuviera vivo, yo no estuviera por acá, mucho menos estudiando teología. Mi papá nos daba todo, Él era nuestra seguridad, Él era nuestro Elimelec, el que tomaba las decisiones de decir, aquí no hay nada, nos fuimos. Pero Elimelec se me murió mi esperanza, se me murió el que me daba todo. Y ahora empezó un tiempo de crisis. No les puedo decir que eso ya pasó. Han pasado 14 años y vivimos todavía en mi familia tiempos de crisis. Pero gracias a Dios, después de eso he podido ser consciente de que cualquier cosa puede pasar. Gracias a Dios, porque el hecho de que Él haya fallecido me ha permitido ir a lugares donde jamás pensé que iba a llegar. Jamás pensé que yo iba a poder estudiar la carrera de mis sueños, que es la teología. Desde los 16 años quería estudiarla. Como desde los 14. Yo quería estudiar teología, era mi sueño, pero era algo inalcanzable. Averigüé hace como 6 años, 7 años, cuando estaba prestando servicio, hice contacto con la universidad en la que estoy estudiando y me dijeron: el semestre vale 3 millones. Y yo, bueno, muchas gracias, que el Señor los bendiga, nos vemos de pronto más adelante. El Señor me ha permitido llegar a estudiar algo que quise. El Señor me ha permitido llegar a esta iglesia, y ha sido una de las cosas que jamás pensé. Poder compartir con cada uno de ustedes, disfrutar de la compañía de ustedes, saber que han estado ahí para mí cuando lo he necesitado, y aun cuando creo que todo está bien, ahí han estado para mí también. Ha sido una bendición grande poder pertenecer a este lugar, a esta iglesia, en medio de todos ustedes, porque muchos de ustedes, cuando hablo con ustedes, cuando me acerco a ustedes, muchos de ustedes el Señor los ha usado para confirmar el llamado que Él me ha hecho a mí. Y esta iglesia ha sido específica en eso. Me ha confirmado el llamado que Dios tiene para mí. Y si lo está haciendo conmigo, yo sé que lo está haciendo con usted también. Y sé que lo puede hacer con usted. Entonces, Noemí está en tiempo de crisis. Su esperanza está en medio de la prueba. Y nosotros como familia, y el testimonio que les estaba contando, también estamos en tiempos de prueba. 14 años en prueba, gloria a Dios. Pero son esos desiertos en los que los mete el Señor a uno y uno dice: Señor, tú eres Dios, eres soberano.
Y con lo que dije de mi papá, de que comprendí su propósito, no estoy diciendo que no lo extrañe, porque hay días, aunque ya he superado mucho eso, hay días donde quisiera que no me hubiera pasado todo lo que me está pasando ahorita. No quisiera haber llegado a Medellín, no quisiera estar acá, no quisiera nada, porque quisiera estar con él. Pero el Señor, ahí donde llega el Señor y me dice: hey hijo, cálmate, yo tengo el control de todo. Aunque quieren regresar a su país, porque yo sé que salir de su casita no es fácil. Aunque quieran regresar a su tierra, aunque quieran volver a hacer lo que antes hacían, que estaba bien, pero que por situaciones difíciles dejaron de hacer, el Señor tiene control sobre cualquier cosa que pueda suceder. Yo quiero que nos vayamos hoy con eso, que el Señor tiene control de todo eso. Luego de la muerte de mi papá, mi familia fue muy señalada por nosotros, especialmente cuando nos volvimos cristianos. Mi mamá se convierte al cristianismo 2 años antes de mi papá morir. Y luego es normal, ¿no? Cuando uno se convierte al cristianismo, mucha de la familia de uno se pone en contra. Entonces, a mí me pusieron en contra de mi mamá. Usted le lleva la plata al pastor. Yo le decía así a mi mamá: usted que le lleva la plata al pastor, usted no pasa tiempo con nosotros, metía en la iglesia todo el día. Y así me empezaron a dañar completamente. Yo amo a mis tíos, la verdad, yo amo a mi familia. No mi familia del núcleo familiar, sino a mis tíos y a mi abuela, a mis abuelos. Ellos me pusieron en contra, pero yo los sigo amando y ahora entiendo por qué pasó todo eso. Ahora ellos están buscando ayuda cuando hay crisis en mi mamá. Me llaman a mí, me dicen: ahí está pasando esto, ore por nosotros. Entonces, como Dios cambia todo, y ahí es donde uno se da cuenta que Dios tiene el control, que todo pasa porque Él así lo ha dicho, y que todo ha obrado para bien, porque nos ha llamado con un propósito, no porque nos ha hecho un llamado cualquiera. Tú vas a predicar y ya, no, Él nos ha llamado con un propósito, y por eso todas las cosas suceden para bien. Quiero concluir ya, y los invito a que miren su pasado, piensen un poquito en lo que han vivido. Yo también puedo ver mi pasado y puedo mirar cómo Dios ha obrado a través de cada situación inesperada, a través de cada persona que ha estado conmigo, que no me ha dejado solo. Y aún los que me han criticado, también Dios me ha permitido ver cosas ahí. Puedo mirar al pasado y puedo ver la soberanía de Dios obrando en mi vida. Creo que aquí es donde soy calvinista de un punto. Pero Dios ha hecho que me vuelva dependiente de Él. Porque cuando yo creía que la confianza estaba en mi papá, cuando yo creía que mi papá era el que me daba todo, cuando estábamos en vacaciones disfrutando de unas ricas y deliciosas vacaciones en Cartagena, mi papá se enferma. Y 4 años después, mi esperanza se muere. Pero ahí es donde Dios me ha enseñado a reconocer su soberanía y a que me vuelva dependiente de Él, completamente dependiente. Ahora me doy cuenta que mi esperanza está firme en Dios, porque Él es soberano, porque Él ha puesto personas a mi lado para que me ayuden y me animen, para que su palabra venga a través de ellos, y porque me ha enseñado a estar preparado para lo inesperado. Puedo ver a Jesús obrando a través de cualquier circunstancia difícil. Quiero que usted vea a Jesús obrando a través de cualquier circunstancia de su vida, así no la hayamos esperado. Y es ahí donde encuentro el mayor motivo para mantener mi esperanza, para mantenerme fuerte en medio de la crisis, porque es Jesús quien nos ayuda a ser conscientes de lo inesperado. Jesús estaba consciente de que Él le iba a pasar lo que no quería que pasara. Recuerdan que le dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aunque no quiero que me pase algo, Señor, estoy preparado para eso. Mi esperanza está firme en ti. Él es el que nos anima a ser conscientes del sufrimiento, de eso inesperado. Pero Él le dijo a sus discípulos algo, y yo quiero que nos tomemos eso también para nosotros. Él les dijo: en el mundo van a tener aflicción, en el mundo van a ser perseguidos, en el mundo van a tener problemas, no todo va a ir bien, pero no teman, no desmayen, confíen, porque yo ya he vencido al mundo. Es Jesús quien no nos ha dejado solos, su promesa sigue en pie. Juan 14:18, Él le decía a sus discípulos:
no los voy a dejar huérfanos, porque voy a venir por ustedes. Y el Señor no nos va a dejar solos. El Señor no los va a dejar solos. Él vendrá por nosotros. Él hará justicia. Él traerá la provisión. Él nos ha traído salvación. Él no nos va a dejar solos. Por último, su acción soberana es la que nos ayuda a ser conscientes de que nuestra esperanza siempre va a mantenerse firme sin importar lo que pase. Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. Y es la acción soberana de un Dios que nos ayuda a entender que aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, en el Dios soberano. El Señor soberano es mi fuerza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aunque no haya mercado en la nevera, aunque el doctor haya dicho te vas a morir, aunque te hayan dicho ya no vas a trabajar más, con todo lo que pase, yo me alegraré en Jehová, me alegraré en el Señor de mi salvación, en el Dios soberano, porque Él es nuestra fuerza. Hay crisis familiares. Las familias saben, yo no soy casado, pero los casados saben cuáles son las crisis que viven ellos. Yo los animo a que podamos poner estos 3 punticos en práctica. No son los únicos, hay muchas más. Independientemente cuál sea la crisis, en el trabajo, económica, sentimental, eso también entra dentro de las crisis. El Señor es nuestra fortaleza. El Dios soberano, el que tiene control de todo, es nuestra fuerza.